Bienvenidos a Conversan 2, un programa financiado por el Fondo para el Desarrollo de la Televisión Pública de la Comisión Nacional de Televisión, en un convenio entre Telepacífico, la Decanatura de Humanidades de la Universidad del Valle y el Centro Virtual Jorge Isaacs. Un programa que lo que busca es colectar la memoria enciclopédica, la memoria testimonial de nuestra región. Hoy nos acompañan en estudio el fotógrafo Hernando Guerrero, bienvenido, y el arquitecto Jorge Mazo, bienvenido. Muchas gracias. Como obra invitada tenemos un collage de las fotografías de Hernando Guerrero. Esto es Conversan 2. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2. Estamos viendo el collage que ya habíamos referido antes de iniciar el programa, antes de iniciar este bloque de conversación. Vamos a ver un informe que nos sitúa en relación al nombre de Hernando Guerrero, lo que ha significado para el arte, la cultura y para el registro de una ciudad como Santiago de Cali, una ciudad que se inscribe en sus importancias en relación al mundo. A Hernando lo conozco porque desde la época que ella era estudiante de Bellas Artes, ahí en el conservatorio. Y él iba mucho allá y hablaba con la gente y todo, pero él era como un novio, como el noviecito de Elizabeth Hincapié. Nosotros éramos vecinos de barrio en Santa Mónica, cerca de la iglesia de Santa Mónica y el Colegio del Pilar. Él entonces ya había estado en la Universidad Santiago de Cali estudiando Derecho, escribía una columna en el periódico. Yo conocí a Hernando recién llegado a Cali, hace 22 años que llegué a Cali y lo conocí a él porque paseaba mucho por el Café de los Turcos. En esa época no andaba con perro, andaba solo y andaba sin bastón y caminaba bien. Y luego lo conocí más de cerca porque nosotros estábamos ya próximos a terminar en artes y comenzaron como unas jornadas, unas cosas ahí en los estudiantes, unas protestas. Yo había estado en una travesía por el Caribe y pasé por Puerto Rico y en el viejo San Juan había una casa también donde hacían exposiciones y la gente se reunía y hacían conferencias y todo. Y él tenía la casa que era de la familia y que estaba pues más o menos desocupada y podía usarse. Entonces había, dijéramos, esa coyuntura. Una casa que queda pues todavía en la misma manzana del Teatro Municipal, a 2 cuadras del TEC, que era el teatro pues dirigido por Enrique Buenaventura, entonces en un epicentro de actividad cultural. Y después me enteré pues de toda su historia, de cómo había sido un gestor cultural en la época de la creación de Ciudad Solar, que fue uno de los fundadores. De hecho, era su casa donde funcionaba Ciudad Solar. Se armó, dijéramos, el proyecto para que la casa tuviera pues una galería de arte, un almacén de artesanías, se diera cine, allí hicieron las proyecciones pues Andrés Caicedo en el patio, había un laboratorio de fotografía, donde en el segundo piso donde también se hacía pues fotografía, y eso después fue la locación, una de las locaciones de Angelita y Miguel Ángel, la película que hizo Andrés Caicedo y Carlos Mayolo y que nunca se terminó de editar y de sonorizar y sacar las copias, pero sí está filmada. Bueno, Hernando, quien hoy nos dirige, que es Óscar Lozada, nos propone no solamente quedarnos en vincular el nombre de Hernando Guerrero a Ciudad Solar, sino hablar de esa prehistoria de Hernando Guerrero, ese momento donde desde la universidad se asumen ciertas militancias y que significan lo que después es un proceso de gestión cultural. Adelante, ese es el tema que les propongo como tema de conversación.
Pues es el tema, digamos, de las vanguardias de los 60, 70, de unas generaciones de ruptura que aquí se dan en condiciones muy particulares porque hacen una mezcla muy curiosa, cosa que no ocurre en todo el mundo, pero aquí se da de una forma de una militancia de izquierda en varios partidos de izquierda, en varias fracciones de izquierda mejor, y con hipismo de alguna manera, lo que crea una combinación algo... en otros lugares del mundo eran grupos antagónicos prácticamente. Aquí había peleas por eso, particularmente dentro de ciertos sectores de la izquierda, por ejemplo, el uso de las drogas estaba absolutamente prohibido, aunque sus militantes por supuesto que las usaban. Es una generación, es la generación de la modernidad en Colombia de alguna manera, nacida a fines de los 40, comienzos de los 50, que en el 68 ya tiene 20 años, que está en las universidades, donde el fervor del hipismo y la militancia política crean unas condiciones contestatarias de alguna manera, que acaban vinculados a movimientos culturales y expresiones artísticas, el teatro, en las artes plásticas, en la arquitectura, de alguna manera una vanguardia de ruptura generacional respecto a sus padres, que abre un compás y presenta una nueva cara y una nueva búsqueda, búsquedas que no todas se concretaron en casi nada, en política particularmente en nada, pero bueno, de las cuales quedamos ya algunos que no estamos ya tan jóvenes, pero que hemos desarrollado una vida alrededor de ese tipo de temas e intentado comunicarlo. En realidad yo comencé muy joven, demasiado joven, la precocidad se paga por el resto de la vida. Ya en cuarto de bachillerato yo sacaba una revista de literatura con Pedro Alcántara, con Álvaro Escobar Navia, que se llamaba Vanguardia. Colaboraron Marta Traba, era la época de la guerra de Vietnam, una revista norteamericana que se llamaba Ramparts, hacíamos traducciones de allí. Antes, en la prehistoria, había hecho Juventa, que la ilustraba Enrique Grau con Diego León Giraldo, también en el Hispano. De pequeño, con Frisco González, con Pacho Gato, hicimos un periodiquito que se llamaba América, que fue el primer periódico que tomó partido por un equipo de fútbol, casi en la misma época de D'Artagnan, pues, del hincha azul. De eso sacamos como 3 o 4 periódicos. Me acuerdo que entrevisté a Edgar Mayarino y a Camilo Cervino. Luego Vanguardia fue muy importante porque estaba concatenada con Casa de las Américas y con 2 revistas muy importantes de poesía que se llamaban El Pájaro Cascabel y El Corno Emplumado, que era, digamos, la vanguardia poética de América, de Latinoamérica. A raíz de ese contacto, entonces me invitaron a un congreso latinoamericano de escritores en México, cuando me gradué de bachillerato. Ese fue el regalo de grado que me dio mi madre. Y ahí conocí la primera plana de la literatura latinoamericana, pues, con excepción Carpentier, Benedetti, Ángel Rama. Como dato curioso, es en el 67, García Márquez, Ángel Rama me presenta a García Márquez, yo tenía un cheque, y era Semana Santa. Estábamos encartados con ese barraco cheque. Entonces me dijo, yo sé quién te puede resolver este problema. Entonces me presentó a García Márquez. Y entonces Gabo me dijo, ¿tiene efectivo? Porque el viaje era por Guanajuato y Guadalajara. Yo le dije, sí, algo. Me dijo, no vaya, que aquí todo está pago. Cuando usted venga de Semana Santa, yo ya he cambiado el cheque. Después, al cabo de los años, cuando conozco a Gabo, le conté. Y entonces me dijo, ¿qué época es eso? Le digo, la Semana Santa del 67. Y me dice, ese fue el primer avance que me hicieron, que me hizo Sudamericana de 100 años de soledad. Porque hasta ese día estaba vaciado completamente, digamos, el arriendo, digamos, eso lo cuenta él. Y Mercedes sí se acordaba. En esa época,
¿Había distancia entre ustedes dos o eran amigos? ¿Formaban parte de...? Éramos conocidos en esa época, sí. Nos encontramos más tarde ya alrededor de Ciudad Solar y de los movimientos estudiantiles de los 70s. Pero sí nos conocíamos. Lo que pasa es que Jorge militaba más por los lados de la FEUB, de la Federación Universitaria, que era pues como decir... De la como Universidad más del trotskista. Valle. Camilo González, Ricardo Sánchez, que era un grupo muy, muy lúcido. Y nosotros estábamos ya más por el lado de la Juventud Comunista y de la Universidad de Santiago de Cali. Y de la Santiago de Cali. ¿Esas distancias se van desmontando por el arte, por los procesos de gestión cultural, y se van quedando aplazados como los resquemores políticos y se van estableciendo amistades que son para el resto del existir sustentados exclusivamente en el ejercicio artístico? Yo creo que es que maduramos a punta de tirar piedra. A punta de golpes. A pedrada limpia. Sí, porque uno se pone a... Es como los celos. Que uno se pone a ver retrospectivamente los celos que sufría uno en la adolescencia y las peleas políticas hoy en día son una pendejada, son nimias. Sí. Y cuántas aventuras de amor nos acabaron por los benditos celos. Bueno. O por competencias, por entrar en competencia innecesariamente que con el tiempo uno revalúa ese tipo de cosas. Pues las diferencias pasan a segundo plano y los acuerdos comienzan a tener la vigencia. Bueno, ese movimiento de los 60 y los 70 fue muy importante para Colombia, porque Colombia ha sido un país que ha sido como maltratado en relación a las vanguardias, ¿no? Incluso hay quienes llegan a plantear que en Colombia no se presentaron vanguardias, que en Colombia había una ausencia total de manifiestos, y esos movimientos que están relacionados con lo político, con lo artístico, pues suplen ese vacío. Se da de manera tardía. ¿Es real esa circunstancia? Pues es tan tardío que los nadistas todavía existen. Creo que es el movimiento cultural más largo de toda la historia. El surrealismo dura poquito, el piedracelismo duró poquito. Todas esas vanguardias que tú dices duran un poquito. En cambio los nadistas le siguen sacando billete y jugo al asunto. ¿Más billete que jugo? ¿O? No sé. No Yo creo que ellos se complacen mucho en el jugo que le sacan. Creo que ya no le sacan tanto billete. No, pero al contrario. Las vanguardias en Colombia tienen expresiones muy tardías. Pues en el resto del mundo arrancan a fines del siglo XIX y aquí aparecen en la mitad del siglo XX. Pero siempre ha sido así en América Latina. En América Latina, por lo general, sí. Bueno, Hernando habla de haber conocido en México a la playa de la literatura a un sujeto como Ángel Rama, que significa en gran medida como el gran sensorium del pensamiento latinoamericano. En ese momento, ¿ese Ángel Rama era de esa gran dimensión o también era una persona encontrando...? Rama, sí. Yo lo vi años después. Nosotros más o menos tuvimos contacto siempre. Y nos encontramos, me acuerdo, en la Bourse, en la Bolsa de París, con Marta Traba. Ellos eran pareja. Fue el último compañero sentimental, como dice Miguel González, el último de Marta Traba. Y me dice Marta, yo estoy trabajando muy entusiasmada y Ángel también, y yo estoy en una novela y Belisario me insiste en que vaya a Colombia, que no sé qué, y yo no quiero ir a trabajar. Pero me da pena con Belisario, dice Marta, y dijo Rama. Y efectivamente a los 15 días se mataron. Se cayó el avión. Ese momento que murieron juntos. Que es complejo, sí, donde hay el sacrificio pues por las circunstancias del pensamiento y también de alguien que constituye como una figura importantísima dentro de la crítica artística en nuestro país. Hernando hablaba de las publicaciones, Vanguardia. Hace poco Humberto Valverde me decía, no, yo también publiqué ahí, fue muy importante para todos. Esa etapa de las publicaciones que es tan importante con letras nacionales, por ejemplo, dirigida por Manuel Zapata. Sí, no lo había mencionado. Y nosotros teníamos una vaina que llamaba Canje. Entonces ellos letras nacionales, Casa de las Américas, El Corno Emplumado, las revistas que mencioné, publicaban un número, perdón, un aviso. Y ellos publicaban el otro. Entonces Vanguardia se hizo muy conocida en América Latina por eso, porque salían todas esas revistas. Lamentablemente ese tipo de proyectos literarios nunca despegaban del todo. Cada publicación sacaba unos pocos números, pero no lograba establecerse como un hecho permanente, por lo menos de años.
Bueno, me dicen que hagamos una pregunta que nos va a servir de abreboca para lo que va a ser la conversación en el siguiente bloque, que es hablar de los festivales de arte de los años 60, ese espacio donde se empieza a construir una realidad en tanto al arte en relación a los eventos. Ese proceso significativo e importante, hablemos de eso. Es que era muy diverso y muy... Vean, nosotros hacíamos el festival estudiantil. Me acuerdo con Clementina Vélez, que todavía estudiaba en el Colegio de Los Ángeles, con Adolfo Vera Delgado, con... Bueno, en este momento no recuerdo, éramos muchachos, lo hacíamos en el edificio de la Asamblea, precisamente de San Luis Viejo. Ahí hacíamos el Festival de Vanguardia. Perdón, el Festival Estudiantil. Los nadistas hacían el Festival de Vanguardia, que lo hacían en el Pichincha, en el antiguo Hotel Pichincha, que era una exposición muy importante. Me acuerdo que una exposición de Norman Mejía, una exposición de vino Jodorowsky, vinieron los Jodorowskis, Raquel y el hermano, ¿cómo se llama? Bueno, el Festival Oficial, que lo dirigía Marixa Uribe, y otro grupo que desapareció que se llamaba el Ateneo, que tenían una sede ahí en la calle del Pecado, también hacían un festivalito. O sea que eso, pero una vaina muy dinámica. Se empieza a construir una realidad que después nos llevará a lo que es el segundo bloque de conversación, porque vamos a hablar después de comerciales de Ciudad Solar. No se separe de Conversando. Regresamos a Conversan 2, estamos con Hernando Guerrero, fotógrafo y gestor cultural, y con el arquitecto Jorge Mazo. Vamos a ver un informe que nos va a dar las líneas de conversación de este segundo bloque. Curiosamente, yo no alcancé a hacer exposiciones allí individuales, fue como colectivas y cosas así, y que uno estará como cerca al sitio a Ciudad Solar. De pronto yo tuve más nexos con Ciudad Solar porque ahí está al frente de eso, siempre estuvo Miguel González. Creo que la gente recuerda Ciudad Solar precisamente por eso, porque muchas de las personas que estuvieron vinculadas, trabajaron o pasaron por allí, después hicieron carreras profesionales exitosas. Entonces, seguramente el sitio se recuerda por eso, porque cuando la gente se remite a Óscar Muñoz, por ejemplo, que ha hecho una carrera muy exitosa, entonces su primera exposición fue en Ciudad Solar cuando mostré allí los primeros dibujos que se llaman dibujos morbosos. O si la gente se fija en Fernel Franco, que es un fotógrafo pues muy destacado en el ámbito nacional y latinoamericano, entonces también su primera exposición se hizo allí, que fue la serie de prostitutas, cuando él trabajaba en una agencia de publicidad. Sí, a él le tocó exactamente ese empalme, ¿no? Conocer a los intelectuales clásicos, a los intelectuales ya cuarentones y a los peladitos, a los sardinos. O sea, ese empalme le tocó a él. Y Ciudad Solar sirvió para eso, ¿no? Entre otras cosas, a Fernel Franco, que ya era uno de los catanos, surgió que en Ciudad Solar, ¿sí? Fue lanzado en Ciudad Solar como fotógrafo de arte. Y Andrés Caicedo, por supuesto, ¿no? El mismo que el joven Mayolo. Es una casa muy grande, con muchos cuartos, ¿no? En algún momento entonces todos fuimos a vivir allí, ¿no? Hernando Guerrero vivía con una compañera ecuatoriana, después fui a vivir yo en un lapso de tiempo. Andrés Caicedo vivió allí y la gente, dijéramos, podía quedarse. También a principios de los años 70, entonces venían estas personas caminantes, ¿no? Chilenos, argentinos, y entonces a veces sabían del sitio y iban allí y entonces se podían quedar en un cuartico al fondo del patio del primer piso, ¿no? Se les daba, dijéramos, como una posada, una gente pues que era de alguna manera, dijéramos, especial. El mundo de Ciudad Solar también era un mundo pues de fiesta, de drogas, de sexo, dijéramos, ¿no? Era un sitio de encuentro porque estas eran las características, dijéramos, de la juventud, que era pues mucho más libertaria que ahora, ¿no? Porque esto es pues enseguida del mayo del 68, de los movimientos universitarios, entonces
dijéramos, tenía esa característica. Pero al lado de eso, pues, dijéramos, una actividad permanente y un trabajo, que eso pues era lo interesante, porque el otro esquema es fiesta, droga y sexo sin trabajo, entonces pues no había dado ningún resultado. Pues yo creo que esa era como la parte más divertida y más productiva también, porque eso hacía que nos agrupáramos ahí, ¿no? Era como, al fin de cuentas era como una casa donde uno tenía como un refugio, ¿no? Y no solamente era plástica, ¿no? Era teatro y los impresores. Bueno, lo del teatro y lo del cine fue como más posterior con los cineclubes y todo esto. Pero sí comenzó con la plástica. Y sí era como un refugio, yo creo. Porque al fin de cuentas no había como un sitio de expresiones experimentales. Bueno, Santiago de Cali tiene una característica especial, que es la relación de sus espacios con la memoria, ¿no? Hay muchos que no dejaron demoler el alférez real, lo siguen pensando, siguen viéndolo ahí en esa esquina al lado del Teatro Jorge Isaacs, y Ciudad Solar también forma parte de un espacio supremamente importante en la memoria, que sigue convirtiéndose en relato, que sigue convirtiéndose en soñación y que sigue convirtiéndose en añoranza. Ahí queda ese tema para conversar. Ciudad Solar, Jorge, Hernando. Yo cuando regresé de Europa, yo me fui del 73 en plena Ciudad Solar. Me acuerdo que la última imagen que tengo de Andrés Caicedo en una de esas ventanas, que nos despedimos, así que él se fue para Los Ángeles, o el tour ese que él hizo para vender un guión. Y yo me fui y me desenteré completamente. Me fui para la India, para Afganistán, me metí a estudiar crítica de cine en París, dicho, y casi tuve por ahí un contacto al principio con Paquico, después supe que los habían sacado, una injusticia pues, de mi hermano mayor, que ahí estaría Ciudad Solar. Eso quedó hecho un inquilinato por la envidia de los hermanos mayores y de la burguesía, que siempre es jodida. Y cuando regresé en el 78, ahí ya estaba creado el mito, yo ya ni me lo esperaba. Yo no me lo esperaba, yo pensé que eso era, pues tantos movimientos que hubo, la misma tertulia, Gloria y Marisa, que batallaron tan duro durante toda su vida, y me parece que en ese corto espacio de tiempo, que fueron 2 o 3 años, que haya pasado a la posteridad, creo que se debe mucho a la muerte de Andrés y a la vinculación de Mayolo. Bueno, y las primeras exposiciones, creo que estaba hablando de Eber, ¿no? Que la primera exposición de Oscar Muñoz, de Eber, de Edgar Álvarez. Pero a mí me parece que también hay mucha mitificación, demasiada. Yo no sé qué piensa Jorge. Pues a mí me parece que Cali tiene cierta tendencia a anclarse en el pasado. Es más, creo que sin tratar de demeritar esta historia, creo que volver de ese pedazo de historia a un mito no tiene mucho sentido, porque lo que no hemos visto es después muchas más propuestas. Inclusive, fuera de Ciudad Solar, inclusive del Museo de la Tertulia, que cosa nueva ha propuesto la ciudad, digamos los espectáculos de la salsa, contemporáneamente, pero digamos de una profundidad intelectual mucho mayor. Bueno, de pronto ahora lugar a dudas, ¿no? Lugar a dudas, sí, perfecto. Porque sí. de todos modos Oscar nunca lo ha negado, ¿no? Oscar Muñoz nunca ha negado de que lugar a dudas es un poco retomar la idea ya organizadamente, pues, y más juiciosamente. Sí, ¿cómo era que decía Mayolo? Me olvidó la palabra, sin papel higiénico, pues, ¿cómo era? Vanguardia sin papel higiénico. Sí, claro, en alusión al manifiesto vanguardista, sí, o sea, vanguardia sin papel higiénico. Sí, algo así, una frase que tiene Mayolo, que era genial. No, de hecho, pues, lugar a dudas es en este momento a nivel nacional respetadísima. Porque es una novedad, es una cosa muy ordenada, muy sistemática, muy propositiva, pero la ciudad ha estado en un periodo muy largo, pues, hombre, desde el 78 hasta hace muy poco, sin propuestas.
Hernando dice que hay como una mitificación. ¿Hasta qué punto pesa esa mitificación? ¿Hasta qué punto se vuelve una circunstancia molesta? Eso es lo que le dije ahorita, ¿no? La muerte sella esas posteridades. Todos los que murieron jóvenes, ayúdame, el poeta, el francés, Baudelaire, todos marcan con la muerte, y yo creo que Andrés lo tenía predestinado, eso lo tenía James calculado. Dean, Andrés Caicedo, Sí. todos los que se inmortalizaron. El Che Guevara. ¿Pues te imaginas el Che Guevara asmático? Hasta ahí, Marilyn Monroe. asmático allí en un hospital de La Habana, de 80 años ahí, con la visita de Fidel, ¿no? Guevara murió a los 33 años en plena hermosura. Todos los guerrilleros, los que murieron jóvenes, Carlos Pizarro, León Gómez, que murió en todo el esplendor de su vida. Bueno, ahí dicen que hay una sobreponderación del suicidio súbito y una sanción total al suicidio sostenido, porque ahí hay dos figuras que son como una suerte de fieles de balanza ahí en el juego antónimo, que son Caicedo y Carlos Mayolo, que se demora tanto tiempo enfrentando la vida y asumiendo la vida desde saber que su vida es un perfil del arte. Nidia Velasco, la mamá de Mayolo, cuando la llamaron a decirle que Carlos se había muerto, entonces lo dijo en Cali Viejo, lo dijo, eso fue una muerte buscada. Y eso, largamente perseguida, pero... pero Poncho también me decía, Poncho Espina me decía que le tenía pavor a la muerte, a pesar de que la toreaba tanto, pues, de que le hacía tantas manoletinas y tantas, entonces la buscó tanto. Bueno, no se va el sentido, no se van las figuras, y eso sí que queda de ese proceso, ¿no? Nombraban Fernel Franco, Oscar Muñoz, Carlos Mayolo, la presencia de Luis Ospina, Ramiro. Eduardo Carvajal, Ramiro. Y otros, Fanor León, hay otros que los hemos olvidado injustamente, ¿no? Fanor León, que fue orgánico, Fabián Ramírez, que ahí salió, el actor de la... Diego Vélez. Diego Vélez fue muy importante en Ciudad Solar. Él colaboraba mucho, el actor. El hermano de Paquico, que era muy bello, Juan Fernando, que murió muy joven también, un accidente. Jorge, hay algo que dice Miguel, que esa juventud de ese momento era una juventud más extrema, más frenética, más alocada que la de ahora. Tenía una característica particular, que como vivía en la rumba, pero también producía. Luego tendieron como a disociarse. Hay gente que vivía en la rumba y gente que produce, y se cruzan por momentos, pero son como dos grupos diferentes. En ese momento se hacían ambas cosas simultáneamente. Es una cosa interesante para reivindicar, porque yo siempre lo he dicho. A mí afortunadamente no me tocó la decadencia de Andrés, los últimos años de su vida, que fue esa época pues de la drogadicción y de Pance y toda la pedofilia y todo ese tipo de cosas. Andrés, Mayolo le decía Pepito Metralla, porque en plena rumba, con Rolling Stone o con Richie Ray, él era y se abstraía completamente. Y así producía pues el material que dábamos el Cineclub de Cali. Yo no sé cómo hacía, pero Andrés era supremamente disciplinado, organizado, súper productivo. Y desafortunadamente la imagen que tiene la juventud es de que era un drogo, que era un... bueno, en fin, todo ese tipo de cosas. Pero era súper productivo, o sea, la edad de él con... Sí, claro. Pero ordenadísimo, además. Lo mismo Mayolo, ¿no? Mayolo, los últimos años de su vida fueron demasiado decadentes, pues, esos documentales que le hicieron demasiado decadentes. Demasiados. Pero Mayolo trabajó desde que toda la berraca vida. Y súper productivo también. A quienes tuvimos cierto afecto por Mayolo, por lo menos el documental de Triana, absolutamente molesto. O sea, horrible, y uno que hicieron los de la Javeriana también. Mayolo ahí dando vueltas en el piso, metiendo, bueno, en fin. Sometido como una condición de zoológico Sí. humano, ¿no? O sea, Sí. no querer ver al sujeto excepcional en tanto a sus propuestas audiovisuales, el sujeto excepcional que pone a conversar la ficción y lo documental en Agarrando Pueblo de una manera tan propositiva. No había ninguna necesidad no había necesidad de hacer eso. presentar a Mayolo en eso. Conocí a Fassbinder también, y Fassbinder era, yo no sé por qué siempre los asimilé. Y Fassbinder era tirado en una cama en Cannes. Y también metía el dedo al polvo y se tomaba ron con whisky, tomaba Coca-Cola con whisky.
Casi parecía un camionero alemán, pero de raco tan productivo que fue Fassbinder. Sí, fue una generación muy productiva. Hay algo también ahí en ese vínculo entre generaciones que destaca, creo que es Miguel, cuando dice, Hernando estuvo ubicado entre artistas, gente con propuesta mayor, o sea, de 40 años, y los peladitos. Ah, no, fue Eugenio el que dijo eso. Sí. Y los peladitos. Esa posibilidad que había de encontrarse entre las generaciones de ese momento, que ahora parece negada, ¿no? Esta generación de ahora parece que solamente se escucha a sí misma. Lo que pasa es que la Santiago de Cali era como un claustro. No sé si Fabio lo alcanzó a conocer. Donde queda Proartes. Pues, Proartes. Era donde quedaba. Entonces, todos estábamos como interrelacionados. Todos teníamos que ver, y una generación muy brillante. Luego llegó Álvaro Pío Valencia, llegó Estanislao Zuleta, llegó Ala del Valle, todo ese combo de historiadores, Jorge Orlando Melo, el otro, Tirado, el español, bueno, en fin. O sea, fue una época muy importante. Ahora, eso yo le iba a decir. Esos ambientes se daban de mucha intercomunicación. Por ejemplo, en la del Valle se vivía alrededor de la Facultad de Arquitectura, de los 60, 70, pero luego cada uno se fue como súper especializando en un tema, y esos lugares de convergencia común no quedaron sino para la rumba. No quedaron sino para la rumba. Bueno, nos venció la frenética. Hernando iba a decir otra cosa. No, que Fabio quería oír hablar de García Márquez. Bueno, ese tema nos queda aplazado para el siguiente bloque. Ya regresamos a Conversando. Bueno, regresamos a Conversando y estamos viendo este collage que hemos hecho con el trabajo fotográfico de Hernando Guerrero. Conversando es un programa financiado por el Fondo para el Desarrollo de la Televisión Pública de la Comisión Nacional de Televisión. Estamos aquí con Hernando Guerrero y con el arquitecto Jorge Mazo. Vamos a ver este tercer informe que nos va a abrir un poquito las expectativas de lo que va a ser la charla en esta fase final del Conversan 2 de hoy. Él se fue a Europa, entonces él dejó, dijéramos, Ciudad Solar, porque él se fue, dijéramos, como por un mes y se quedó mucho tiempo. Él ya estaba retirado, ya había viajado, había regresado de su viaje por el Oriente. Él estuvo por la época en Afganistán, después estuvo un tiempo estudiando en París, ya había regresado y estaba aquí en Cali, y ya había tocado fondo pues en su vida y estaba apenas de nuevo saliendo, ¿no? Cuando estaba en la Europa, él fue a Asia, estuvo en la India, y entonces hizo una serie de fotografías que se exhibieron después en la Cámara de Comercio. De eso creo que hay como 2 o 3 variaciones. Él hizo más cosas. Eso es como el primer pinito con unas muestras de imaginería religiosa. Él después, cuando llegó, entonces estuvo encargado de la oficina de Colcultura, en esa época, que funcionaba en el primer piso de la Cámara de Comercio, y después él lo invitó el periódico El Pueblo para dirigir la revista dominical. Fue un camellador tenaz porque pues, el periódico El Pueblo era un periódico bastante liberal en una zona bien conservadora como el Valle del Cauca, ¿sí? Y la tarea pues, de mostrarle a gente joven, a jóvenes escritores, cuentistas, abrir la página del periódico a gente desconocida, ¿no? Eso fue una tarea tenaz que él llevó muy bien a cabo. Me gusta mucho la parte de los besos, la parte que él hizo en Francia, en los parques, esa parte me gusta mucho. Y también las fotos de Afganistán, unas fotos sepiadas en formato grande. Esas son fotografías muy interesantes como testimonio, ¿no? De la época de antes de la llegada de los rusos a Afganistán, toda la pobreza que se vivía, todas esas callejuelas, la gente, los rostros. Esa foto es muy documental, las otras son mucho más románticas, ¿no? Las de París. Son muy buenas. Él es un excelente fotógrafo. Yo no sé por qué no se dedica todavía a la fotografía, ¿no? ¿Por qué la dejó? ¿Quién sabe? Habría que preguntarle a él. Bueno, ahí está la nota realizada por Óscar Lozada, con muchos elementos y con una pregunta que es
una pregunta final ahí que nos va a sacar un poquito del derrotero de la conversación. Vamos a hablar del pueblo, de Colcultura, de la alcaldía de La Cumbre, de una cantidad de elementos que constituyen a Hernando Guerrero. Pero Eugenio pregunta, bueno, ¿por qué dejó la fotografía? No, yo no lo he dejado. Primero que tengo un archivo inconmensurable que está por ordenar. Y lo que pasa es que uno comienza a acumular y acumular y acumular y dice, ¿qué va a hacer con esto? Entonces hay un momento en que para. Es un receso, pero en cualquier momento. El fotógrafo siempre se mantiene observando la cotidianidad, como haciendo fotos mentales. O viendo los gestos, viendo las personas. Uno no deja de ser fotógrafo nunca. Como los curas no dejan de ser curas, ni los militares dejan de ser militares. Por el resto de la vida. Entonces pienso que sería como sacar, como salir, un exorcismo, mejor dicho. Salir de 30 años de material acumulado. ¿Qué hace uno con tanto material acumulado? No, por ejemplo, ahí en la colina donde yo voy, a veces me da nostalgia no tener la cámara a disposición. No tanto sino tenerla, mejor dicho, poder contar con ella para tomar fotografías. Pero así que me entusiasme algo demasiado, que uno diga, que me motive, no hay una cosa que me motive. ¿Cómo llegaste a interesarte en la fotografía? ¿A qué edad? Ahí en Ciudad Solar yo cogía los negativos de mi madre, era buena fotógrafa. Yo cogía los negativos y los trabajábamos con el laboratorio que nos regaló Mayolo, nos donó, pues esa palabra regaló muy fea, nos donó Mayolo. Y entonces yo trabajaba con esos negativos viejos, pues, de esa gelatina, pues, que esos eran 10, 12 minutos de exposición cada foto. Esos fueron los prolegómenos. De niño a los 12 o 13, a los 13 años, cuando conocí a Luis Ospina, hice mi primer reportaje en Chipichape. Es la famosa foto esa que salió en Carigari, que Poncho tiene un pastico aquí que le pusimos la A de la pajita. Y es un reportaje con Ospina. E hicimos la primera película con Poncho, que la negó durante muchos años. La ninguneó. Hasta que al fin, me acuerdo que en el cine subterráneo que hacíamos en Ciudad Solar, un día la presentamos, y Andrés estaba, y le gustó. Como Andrés era tartajoso, me decía, chévere la película, viejo Hernando, chévere la película. Poncho deliberadamente no se acordaba, ahora ya la ponen en su filmografía. El guión lo escribí yo, llamaba Vía Cerrada. Es un estudiante que está leyendo una Playboy, entonces se angustia, se va para Chipichape, luego se va para la estación del ferrocarril, y es el trayecto entre Cali y Bitaco, y al final, el único truco, porque es, ¿cómo se llama? Fotosecuencia, ¿sí? Secuencia, o sea, que no necesita montaje. Al final, le meten una tumba en Bitaco, el actor que era muy malo, y la tumba se cierra. Y así se llama la película, Vía Cerrada. En plano secuencia. En plano secuencia. Sin cortes. Sin cortes, sí. Bueno, ahí estamos, hablamos de compañeros, de los cercanos, de Caicedo, hablamos de Fernel Franco, hablamos de Carlos Mayolo. Morgan es el compañero de hoy. Ahí está el poema y el poema que le dedicaron, lástima que no tengo la mano. Sí, Morgan ayer cumplió 7 años. Él nació en mi casa, hijo de Tola y Maruja. Tola era una gata y Maruja era la perra. ¿Ah? Hijo de una gata. Se criaron juntos. Y él nació, y siempre ha sido. Yo nunca había, mi madre, siempre en la casa fuimos gatunos y siempre he sido gatuno, pero mi madre no permitía perros en la casa. Solamente después de que viajó la finadita, pude tener perros. Y es como dice el ángel, mi dulce compañía, que no me desampara ni de noche ni de día. O como Abadía, que no lo desampara la mafia ni de noche ni de día tampoco. Bueno, Jorge, hablar de esa época,
que significa Colcultura, el periódico El Pueblo, la alcaldía de la Cumbre, todo ese espacio que tiene otros momentos para entender a Hernando como sujeto. Les propongo que la conversación siga esa línea. La Junta Regional de Cultura. Hicimos la Junta Regional de Cultura. Lo de la alcaldía de la Cumbre fue un proyecto frustrado porque es que tropezar con la burocracia, uno se hace cantidad de ilusiones en esos puestos públicos y en la primera sesión del Consejo ahí se le acaban todos los sueños. Lo interesante fue los convenios que hicimos con arquitectura y con economía. Entonces el Mono Uribe y tu vecina, la paisajista, y Lida Caldas. Entonces se logró hacer como un proyecto de la Cumbre a 20 años, pero no, todo eso cayó en él. Ahora lo recuerdan, pero se quedó en planes. Todo quedó se hicieron, los muchachos iban y trabajaban, pero es muy frustrante. ¿Solo queda el desencanto? Es muy frustrante, la experiencia burocrática es dolorosa, por decirlo así. Por lo que te digo, porque uno se hace 10.000 ilusiones y al final... Convoca y consigue involucrar, participando activamente grupos grandes de gente, pero para conseguir que la cosa se convierta en hechos, todo se cae en el aire, se caen ideas, generalmente. Pero es una cuestión que econométrica o es una cuestión de voluntades. Bueno, lo que pasa es que yo fui el último alcalde a dedo. A mí me nombró Manuel Francisco Becerra, de la dedocracia. Entonces el promedio de que duraban los alcaldes antes de la dedocracia era 9 meses. Y los concejales se dedicaban era a tumbarlo a uno, a sabotear. Ahora por lo menos ya tienen 4 añitos y pueden planificar y bueno, en fin, ya hay como más perspectiva. Pero ese proyecto sí no me interesa para nada. El pueblo, hablemos del periódico El Pueblo, de esa experiencia, pues, esa era otra versión que se fue desmontando y que hoy es una anécdota más de ciudad, cuando podía ser una tribuna distinta, pues, de sanción a lo que son los aconteceres de la región. Sí, desafortunadamente el pueblo, por los avatares de la política, lo dejaron fracasar. Para mí fue una experiencia muy edificante, porque es como tener un hijo cada semana. El suplemento, a Fabio le consta pues que uno se amanecía ya trabajando y hasta que no salía el suplemento, hasta que no salía el semanario, que lo trabajábamos y todo. El diseño, a mí siempre me ha gustado mucho, he sido un diseñador gráfico empírico. No contábamos tampoco con recursos porque no pagaban las colaboraciones, pero fue una experiencia enriquecedora, para mí creo que la más bonita de mi vida. Para Jorge, desaparecer el pueblo, ¿qué significa para una persona que es pues un testigo perder más una de ciudad? Tribuna. Los suplementos, había una política editorial que daba muy fácil acceso a materiales de diversas posturas, como era un periódico liberal. Lamentablemente en Cali no hay sino un periódico que no es liberal, lo que implica que cantidades de opciones de pensamiento no tienen distribución al público. Ya hablamos, Hernando, de la gente que estuvo cerca a Ciudad Solar. Hablemos de esa bandola que también estuvo cerca al periódico El Pueblo, las personas que trabajaron ahí con usted y que formaron parte de esa historia. No, en realidad era un trabajo como más individual. En ese momento ya se habían... A Gilma Jiménez, a la anterior directora, sí le tocó el esplendor. Y a Garavito y a María Mercedes Carranza, que fue cuando nació El Pueblo. Yo no estaba en Colombia cuando eso. Extravagario, que era en tamaño... Bueno, y a mí ya me tocó como exprimir lo poquito que quedaba. Era otra época de cercanía Después llegó Claudia Blum y entonces ya lo volvió, fue como una vaina de farándula. No farándula, no, mentira, son las palabras, pero ya como más elitista, pues.
Era una época distinta, o sea, antes era importante el pensamiento en los periódicos, uno veía a los poetas cerca, los periódicos, las cosas más allá de la corrección de la escritura, pues uno tenía un vínculo con el manejo de la información un poco más artístico. Hoy en día esto es un trepidar gigantesco, casi carente de emociones, porque se pondera demasiado en la información, por encima de cualquier apuesta de estilo. Lo que significan esas historias del antes del periodismo, desde la visión de Hernando y desde la visión de Jorge. Sí, fue una política deliberada, yo creo que a nivel nacional, ¿no? Se fueron muriendo los suplementos, lecturas dominicales del Tiempo, que era excelente, el magazine dominical del Espectador, que era muy bueno, aquí la misma Gaceta, bueno, en fin, y fue como deliberadamente. El Occidente también publicó, que lo dirigía la Adriana Varela, en fin, vainas decentes, pero la inmediatez de la información, de la farandulización. Ha matado la calidad literaria de los textos. Nos da el lujo de publicar ladrillos, por decirlo así, que hoy en día pues no lo puede. Publicar un texto completo de Cioran de 4 páginas, que hoy en día es impensable en periodismo. Hoy hay un afán por informar por encima del comprender, ¿será? De reflexionar. Un inmediatismo de la noticia. Un sensacionalismo de lo último que ocurre, pero la capacidad de reflexión, de transmisión de pensamientos más elaborados, no tiene lugar. Cuando el pueblo se iba a cerrar, el suplemento se iba a cerrar, que ya yo tenía los días contados, llamé a Otto Morales Benítez. Y Otto Morales y escribió un ensayo hermosísimo sobre la historia de los movimientos de los suplementos literarios desde los años 20, desde los años 30, o sea, cómo los movimientos, todos los suplementos literarios se construyeron, lo que tú decías hace un rato, se construyeron vanguardias y grupos de escritores y todo alrededor de los suplementos, mismo en El Tiempo, en El Espectador, aquí. El Relator tuvo aquí en Cali un suplemento importantísimo, cuando los Abasqui, porque era gente muy, yo por ahí lo veo, pero no, eso, se volvió esa gente es que publica El País, una vaina de... ¿Ah? ¿Cómo? Donde uno ve rostros. Una página social de un círculo muy pequeño. Sí, termina uno viendo los niñitos bonitos de la burguesía por todos los lados. Curiosamente, en el desmonte de los suplementos, en el desmonte de las polifonías, en la interpretación de la información, pues esto de periódicos liberales, periódicos conservadores, no periódicos liberales, periódicos, incluso como dice El Tiempo, no somos ni liberales ni conservadores y no gobiernistas. Esa lógica también hace que los que están interesados en el disenso, en la interpretación de los sucesos, se muevan hacia lo documental, ¿no? Y en Cali vivimos un proceso muy interesante a través de Rostros y Rastros. Sí, Ese nombre de Rostros y Rastros, Hernando, ¿usted lo puede reivindicar como suyo? Pero es al verde, porque la expresión era Rastros y Rostros, creo. Y después Margarita Londoño, pero... Lo más triste es que nunca ni me dieron crédito, ni me llamaron. Es la primera vez, hoy estoy conociendo Telepacífico en 20 años. Nunca había venido acá, nunca lo había pisado. Se me ocurrió en las afueras que me quedé sin dinero en las afueras de Delhi. Entonces había una especie de ashram, creo que se llama, ashram, no sé cómo se dice en español, unos sitios donde a uno le dan la comida, donde puede vivir de nada. Lo único que tienes que cumplir el horario. Y gente menesterosa, pero menesterosa, filas y filas y filas y filas. Y yo estaba esperando un giro de Colombia. Y ahí fue donde me ocurrió el nombre, Rastros y Rostros, donde me nació, perfectamente me acuerdo. Eran como rastros y rostros que uno iba viendo. Reconocen en las curadurías un profundo valor documental en esas fotografías. ¿Había el ambiente para lo documental en ese momento? ¿Era una pulsión? ¿Era una necesidad? Sí, es que estaba de moda toda la escuela documentalista de Cuba, ¿no? Y de los polacos, y de Sigaberto, del ruso, era la época fuerte. Mayolo fue muy influenciado por eso. A propósito de eso, quiero reivindicar el nombre de Katia Martínez, la que fue la compañera de Arturo Alarbe, que hizo su tesis de doctorado sobre los 70s. Sería muy interesante que ustedes la invitaran a este programa. Sí, vamos a ver cuánto tiempo duramos en esta intención. Hay algo que Fabio, que nos acompaña aquí en esta especie como de nave de los supersónicos, que es el estudio donde se hace Conversan Dos, nos decía Gabriel García Márquez,
Yo quiero que hablen de Gabriel García Márquez. Hablemos de ese tema. Usted estuvo en esa fiesta en Estocolmo, usted estuvo acompañando al Nobel, lo conoció desde México. García Márquez, que hoy luce inabordable, pero que usted lo conoció de muy cerca. Gabo como buen costeño, los costeños, la gente de la costa no es antipática ni repelente como la gente cree. Es tímida. El costeño es muy tímido. Y la cámara, la fotografía, para decir un caleñismo, acuscamba a cualquiera. Y entonces la labor del fotógrafo es un poco como psicológica, ¿no? Como tratar de quitarle la timidez a la persona. Y uno ve que entre más grande sea el personaje, o más importante sea el personaje, más miedo le tiene a lo que yo tengo ahora, pues al miedo escénico. Lo vi en Álvaro Mutis, que Álvaro Mutis es un actor natural, pues por decirlo así, Y no, Gabo, uno se va volviendo, yo creo que más bien tenía con él el código del periodista, porque Gabo es observador de todo, de las más mínimas cosas sutiles, como muy periodista. Entonces siempre está como en la jugadita, siempre está pillándose algo. Entonces con Gabo teníamos como esa empatía. Y le hacía la segunda también en sus jugarretas. ¿Por qué no me acompañas a Mercedes que vaya para el hotel? Me dijo en Cannes. Que aquí tengo que tengo por aquí algo guardado. Le hacía la segunda en todas sus vagamunderías. Y me decía el fotógrafo del millón, porque la primera obra que publicó, la Crónica de la Muerte Anunciada, se editaron 1 millón de ejemplares. Entonces él siempre me jodía con ese cuento, el fotógrafo del millón. Y cuando el Nobel me dijo, la noche del Nobel, me dijo, ¿dónde estaba? Yo buscando, yo en plena ceremonia, ¿y dónde estabas tú? Yo le dije, no, yo estaba por allá atrás, Gabo. No, para ti solamente se te ocurre eso, como tenías que estar ahí al lado mío, que no sé qué. Pero una persona muy tierna, y no es lo que la gente se imagina. Es muy bondadoso, muy cariñoso. Yo no sé ahora, pero ya hace muchos años no lo veo. Pero realmente yo tengo una imagen muy bonita de Gabo. Una imagen bonita de Gabo. ¿Cuál es la imagen que tiene Jorge Hernando? Muchacho muy talentoso, pero muy indisciplinado. Sobre todo muchacho. Pues, fue. Cuchacho. Sí, cuchacho. Las cosas que mejor hacía las fue soltando. En este momento debería estar proponiendo cosas todavía. Si hubiera continuado su línea de trabajo. Bueno. Dirigir el América, por ejemplo. Al América no lo salva nadie. Sí, empieza a ser como una especie de equipo surreal, ¿no? O sea, sí. un equipo sin... No, pero la crisis de los equipos es de todos los equipos. De todos los equipos. Bueno, nosotros vamos llegando al final de este Conversan 2. Muchísimas gracias, Hernando. Muchas gracias por estar aquí. Uy, está silla inestable. Jorge, muchísimas gracias. A ti, hombre. A Morgan también. A Morgan, muchas gracias por estar aquí. Morgan que robó show todo el programa. Súper tranquilo, muy buen compañero. Nosotros nos vemos en un próximo Conversan 2. Ajá. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2.